Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Esther en esta mañana. Esther capítulo 3. Esther capítulo 3. Y vamos a leer el capítulo comenzando en versículo 1. Dice así: Después de esto el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata el agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandato del rey? Después que ellos le estuvieron hablando día tras día y él se había negado a escucharlos, se le informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. En el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte, delante de Amán para cada día y cada mes hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de su reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey, así que no conviene al rey dejarlos vivos. Si al rey le parece bien que se decrete que sean destruidos, y yo pagaré 300 toneladas de plata en manos de los que manejan los negocios del rey para que los pongan en los tesoros del rey. El rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, hijo de Amedata el agageo, enemigo de los judíos. Le dijo el rey a Amán: quédate con la plata y también con el pueblo para que hagas con él lo que te parezca bien. Entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero, y conforme a todo lo que Amán había ordenado, fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo. A cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, escrito en el nombre del rey, Asuero, y sellado con el anillo del rey. Se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. La copia del edicto que sería promulgada ley en cada provincia fue publicada a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día. Salieron los correos apremiados por la orden del rey, el decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba turbada. Oremos. Padre, te damos gracias
por este pasaje en esta mañana. Te damos gracias por lo que tenemos hoy. Hemos leído el texto, ahora vamos a entender cada faceta del texto y luego aplicarlo. Te pido que uses tu palabra en esta mañana, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios ha hecho promesas eternas a su pueblo, al pueblo de Israel, la cual es su pueblo. Recuerdan en Génesis 17:7 que Dios hizo un pacto eterno con Abraham. Dijo que establece su pacto con Abraham y con su descendencia después de él por todas sus generaciones. Es un pacto eterno. Y este pacto pasaría por medio de su hijo Isaac y luego por medio de su hijo Jacob, la cual Dios cambiaría el nombre a Israel. Israel sería el pueblo escogido de Dios. Dice en Deuteronomio 7:6, porque tú eres el pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos. Entonces Dios escoge a Abraham y después Isaac, Jacob y todo Israel. Ese es el pueblo de Dios. Y les daría una tierra eterna, una tierra para siempre. Y les daría un rey para siempre que se sentaría en el trono de David. Este es Jesucristo mismo, que un día se sentará allí. Y una descendencia perpetua. Todo esto será para siempre. Esta es la promesa de Dios. Pero como sabemos, Israel ha pecado. Y ha pecado una y otra vez. No han hecho lo recto y su pecado los ha llevado lejos de Israel, lejos de Jerusalén, a Babilonia. Lo ha llevado muy lejos. Entonces en Esther 3, cuando llegamos aquí y lo leemos como lo hemos leído recién, la pregunta que surge es: ¿Dios cumplirá sus promesas a Israel o los dejará para que sean destruidos? Esa es la pregunta. Dios hizo todas estas promesas a Israel. ¿Dios va a cumplir sus promesas o dejará que sean destruidos? El mundo siempre ha querido destruir a los judíos. El mundo siempre ha querido destruir al pueblo de Dios. Este pasaje hoy es un cuadro de lo que vemos entre el bien y el mal, de lo que vemos entre el pecado y la piedad, de lo que vemos entre Dios y Satanás. Todos han querido destruir al pueblo judío. Aún vas a Israel hoy, están todo el tiempo bajo amenaza porque todos los países a su alrededor los quieren destruir. Quizás lo que mejor conocemos como aquellos que intentaron destruir a los judíos fue en la Segunda Guerra Mundial, bajo Hitler, los nazis, que querían deshacerse de todos los judíos. Y entre los años 1941 y 1945 destruyeron a 2/3 de los judíos en los países europeos. 6 millones de judíos. ¿Cómo los mataron? Por asfixia, gas venenoso, disparos, ahorcamiento, trabajos forzados, hambre, experimentos pseudocientíficos, tortura médica, tortura a golpes, y mataron uno tras otro, tras otro, tras otro, de todas las edades, porque los querían eliminar. Pero la Segunda Guerra Mundial no fue la primera vez que esto ocurrió. La primera vez que quieren eliminar a los judíos lo vemos aquí en el libro de Esther. Hemos visto el escenario en capítulos 1 y 2. Hemos visto en capítulo 1 que el rey es grande, el rey es majestuoso, el rey es poderoso y hasta invencible. Pero es un rey impulsivo. Es un rey al cual se le da consejo necio, como el de Memucán en capítulo 1, y él lo toma. Es un rey que se le da consejo necio, como en capítulo 2, y él lo toma. Es un rey que busca lo suyo, es un rey arrogante, es un rey orgulloso. Y el autor lo describe como un hombre necio y un hombre fácil de manipular. Ese es el rey Asuero. Y vimos en capítulo 1 que el rey desechó a Vasti porque Vasti rehusó presentarse ante él. Y lo que hace el autor es, está preparando el escenario. Ahora Vasti ya no está más como reina, hay un lugar vacío, hay que llenarlo. Y entonces prepara ese escenario. Y en capítulo 2, el rey formula un decreto de que traigan a todas las mujeres más hermosas de todo su imperio para que vengan y tengan este concurso de belleza para que él elija el que mejor lo complace. Y entre ellas, entre estas mujeres está Esther.
Y nos dice el texto una y otra vez que Esther haya primero favor, misericordia ante Hegai, que era el jefe de todas estas mujeres y las está preparando. Ella haya gesed, y lo vimos la semana pasada. Y luego haya favor ante todos los que la ven. Entonces cada persona que se la cruza en su camino, preparándola o lo que sea, ella haya favor, haya gracia ante sus ojos. Y luego va ante el rey, y es muy interesante, como vimos la semana pasada, que ella haya gracia y misericordia ante el rey. Haya gen y gesed, haya las dos cosas. Y vemos a Dios detrás de las escenas, preparando todo lo que Él quiere hacer en este libro. Y en realidad es la gracia y la misericordia de Dios sobre ella ante todas las personas. Y entonces vemos que de inmediato en capítulo 2 y versículo 17, el rey la hace reina. Esther es la reina. Entonces la preparación para ocupar ese lugar ya está puesto. Aquí tenemos a la reina Esther. Pero después al final del capítulo vemos lo que pasa con Mardoqueo. Y vemos que Mardoqueo también llega a un lugar importante al enterarse de la conspiración del asesinato contra el rey. Él lo descubre y él se lo hace saber a Esther, y Esther se lo hace saber al rey en nombre de Mardoqueo. Y entonces el rey se da cuenta, al investigar lo que es verdad, mata a las personas que lo quieren asesinar. Y entonces escribe en el libro de las crónicas del rey que este hombre es un héroe. Y escriben todo acerca de Mardoqueo. Lo irónico en todo esto es que cuando estudias la historia, Asuero termina siendo asesinado en su cama, en Persépolis, una ciudad al occidente de Susa, años más tarde. Pero hasta aquí no. Entonces el escenario está establecido. Los personajes principales están allí. Está el rey Jerjes, Asuero, un hombre impulsivo, un hombre egocéntrico, un hombre necio y un hombre fácil de manipular. Esa es la presentación que nos da el autor. Está la reina Esther, es joven, es hermosa, es virgen y se ha presentado ante el rey. Todo el que la ve, ella haya misericordia y gracia. Y después una cosa más que sabemos de ella es que nadie sabe que es judía. Ella lo ha escondido. Y después tenemos a Mardoqueo, el primo de Esther, que ha adoptado a Esther, seguramente más grande que Esther, porque los padres de Esther han muerto. Y él es alguien que ha sido traído en la segunda deportación a Babilonia. Y él nace aquí en Persia. Y vemos que él escucha acerca de la conspiración y él se convierte en héroe. Entonces tenemos a Esther, la reina, y Mardoqueo, el héroe. Y entonces capítulo 1 lo que hacen es ponen el escenario, ¿no? Ya está armado. Y ahora decimos, ¿y qué va a pasar? Esto es lo que queremos saber. Bueno, en capítulo 3 se nos va a introducir al último personaje y también la trama del libro. ¿De qué se trata el libro? ¿Por qué Esther ha sido elegida reina? ¿Por qué Mardoqueo ha descubierto esto acerca del rey? Fue tan importante que el autor lo agregó en el pasaje. ¿Por qué? Porque está por venir algo catastrófico en el imperio de Persia para el pueblo de Israel. El enemigo Amán será revelado, su plan será destructivo y al final del capítulo 3 la raza y la nación judía está en juego, está al borde de extinción. Pero Dios, veremos en el libro, obrará por medio de sus instrumentos para lograr su voluntad. Entonces, hermanos, quiero que entendamos hoy que aun cuando la maldad pareciera prevalecer, Dios está en control. Aun cuando la maldad pareciera prevalecer, Dios está en control. Y hoy vemos escena número 3. Y la escena número 3 es la siguiente: el plan del maligno. El plan del maligno. Y lo primero que vemos es que el enemigo es revelado en versículos 1 al 6. Miren conmigo versículo 1. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, el agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Lo primero que vemos aquí es el engrandecimiento de Amán. Dice, después de esto, ¿después de qué? Y nosotros tenemos ahí un cambio de capítulo, entonces olvidamos el capítulo 2, pero lo tenemos que leer juntos.
El final del 2 y el principio del 3. ¿Después de qué? Después de que Mardoqueo se enteró de la conspiración contra el rey, después de que Esther se lo informó al rey en nombre de Mardoqueo, después de que el rey vio el heroísmo de Mardoqueo y lo anota en un libro y su nombre es escrito, Mardoqueo debió haber sido engrandecido, exaltado, ensalzado, promocionado. Todo esto debía haber ido a Mardoqueo. Y aquí comienza la ironía de capítulo 3. Y yo sé que a ustedes les gustan las fotos que mostré y los chistes que hice y lo gracioso que es el pastor, ¿no? Todos estaban hablando todo el día de eso, no riéndose de los chistes del pastor, riéndose del pastor que no puede decir chistes. Pero no importa, igual vi esta semana y dije, este está buenísimo, y entonces lo quería compartir. Este es el significado de ironía. Usted compra un auto eléctrico para salvar el planeta y un árbol lo mata. ¿Sí? Así que no lo compres. Igual no tenemos plata para comprarlo, son re caros, pero no lo compres, ¿sí? Porque el árbol te va a traicionar. Ironía. Mardoqueo debió haber sido enaltecido, pero el rey va a enaltecer a Amán. A Amán. ¿Te ha pasado a vos alguna vez eso? Vos debías ser la persona engrandecida, vos hiciste la obra, vos descubriste tal cosa, vos terminaste el trabajo, pero en el mismo instante el encargado engrandece a otro. ¿Te pasó? Podés confiar en Dios aún en esa situación y decir, ¿cómo puede ser? Porque en realidad yo hice todo eso. Dios no permite que Mardoqueo sea enaltecido todavía. Todavía, porque no es el tiempo de Dios. Entonces, en el momento exacto, el día exacto, Dios va a enaltecer a Mardoqueo. Pero Mardoqueo todavía no sabe eso, entonces no podemos leer el texto como si él lo supiera. Lo que Mardoqueo ve es, miren lo que hice, y miren a quién engrandeció, a Amán. Engrandece a Amán, y esto es catastrófico para el pueblo judío. Entonces, ¿quién es Amán? Bueno, vamos a ver quién es Amán porque es muy importante. Para el judío ellos leen, engrandeció a Amán, hijo de Amedata, el agageo, y ya de repente hay un montón de cosas que piensan, esto es malo. Pero nosotros miramos eso y decimos, ¿quién es este? ¿Qué me importa? O sea, ¿qué significa? Bueno, que es el hijo de Amedata, no sabemos mucho acerca de Amedata, pero que es agageo es muy importante. Es muy importante, entonces quiero demostrarles por qué, y porque esto va a ser muy fundamental para toda la narración, que nosotros entendamos quién es este hombre y lo que el autor está haciendo por nombrarlo en esta manera. Entonces, vemos que él es un agageo. Ahora, ¿quiénes son los agageos? Agageos son de la descendencia de los amalecitas, o lo que llamaríamos los de Amalek. Recuerden que había una lucha, digamos, entre Esaú y Jacob, que fueron los hijos de Isaac. Y ellos tienen problemas entre ellos, pero más allá de eso, sus descendencias han crecido y siempre ha habido problemas entre el uno y el otro. En Génesis 36:12 nos dice que Esaú, el hermano de Jacob, tuvo un nieto, y ese nieto se llama Amalek. Amalek, eso nos dice Génesis 36:12, y nos dice que los amalecitas vivían en la tierra del sur, en el desierto del Negev, que está allí más o menos donde estaba la tribu de Simeón, y esto es antes de que estén las tribus allí. Entonces, cuando Israel, que es esclavo en Egipto por 400 años, recuerdan que Dios los libera, ellos salen de Egipto, y nos cuenta la historia en el libro de Éxodo, que cuando ellos salen de allí, cruzan el Mar Rojo, Egipto es derrotado, ellos siguen en el desierto y se les presentan los amalecitas. Los amalecitas. Y lo que vemos es que los amalecitas son los primeros que han querido destruir a Israel y son los primeros que se presentan para hacerle guerra y sacarlos, porque saben hacia dónde va Israel. Entonces nos dice en Éxodo 17, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek, mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi mano.
Y ya cuando vais leyendo van a recordar esta historia. Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Recuerdan esta historia, ¿no? Pero las manos de Moisés se le cansaban, entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado, el otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Esto nos dice Éxodo. Luego Deuteronomio dice, acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto. Como te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia, cuando tú estabas fatigado y cansado y él no temió a Dios. Entonces primero tenemos la historia, esto es lo que pasó. Los amalecitas salen a atacar a Israel para destruir a Israel. Y Dios dice, acordate de ellos, acordate de ellos. Pero no solo eso, sino que Dios condena a los amalecitas a su destrucción. Miren esto, Éxodo 17:14. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Números 24:20, al ver a Amalec, continuó su discurso y dijo, Amalec fue la primera de las naciones, pero su fin será destrucción. Fue la primera que intentó destruir a Israel, pero su fin es destrucción. Deuteronomio 25:19, por tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos alrededor, esto es en la tierra prometida, en la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalec, no lo olvides. Entonces ellos deben entrar a la tierra prometida y ellos deben destruir y sacar a Amalec. Los amalecitas no deben existir más. Entonces recuerden, empezamos con una promesa a Abraham, Israel para siempre, y otra promesa para Amalec, serán destruidos por completo. Dios los quitará porque quisieron destruir a Israel. Pero Dios también dice, no lo puse ahí, pero en Éxodo 17:16, que antes de que sean exterminados por generaciones habría guerra entre los dos. Dice en Éxodo 17:16, y dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalec de generación en generación. Entonces, antes de que ellos sean completamente destruidos, Dios tendrá guerra con ellos. Y luego recordamos que cuando Israel, después de estar en el desierto algunos días, algunas semanas, meses, están por entrar a la tierra prometida, en el libro de Números, Números capítulo 14. Y 2 espías van a recorrer la tierra, recorren la tierra por 40 días, y cuando vuelven al pueblo dicen, no, son muy grandes, son muy increíbles, no les vamos a poder ganar, no vamos a poder pelear contra ellos, nos van a destruir. Entonces todo Israel llora, todos se enojan con Moisés, y Dios los condena a 40 años en el desierto. Pero ellos después se levantan y dicen, bueno, está bien, Dios tenía razón, vamos a ir a pelear contra ellos. Y Moisés dice, no, ahora Dios dijo que no van a pelear contra ellos. Y dicen, nosotros lo vamos a hacer igual. Ese era Israel, ¿no? Siempre rebelde. Entonces van a pelear contra ellos, ¿y contra quién pelean? Los cananeos y los amalecitas, nos dice el pasaje. Y los amalecitas los derrotan. Y después vuelven los que no mueren y pasan 40 años en el desierto. Entonces siguen las generaciones y siguen habiendo peleas. Y después una historia que conocemos bien y que es la más importante para nuestro pasaje de hoy, es lo que vemos en 1 Samuel 15. Cuando Saúl es rey, años más tarde, siglos más tarde, cuando él es rey, Dios, por medio de Samuel, le manda a destruir a los amalecitas. Y le dice destruir todo, destruirlos por completo, que no quede nada. Le dice en 1 Samuel 15, 2 y 3, así dice el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel, cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Ve ahora y ataca a Amalec y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él, antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes, como a ovejas, a camellos, como a asnos. Entonces Saúl los toma y destruye por completo, pero después dice versículo 9, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Quién es Agag? El rey de los amalecitas, del cual desciende este hombre acá, Amán, y lo perdona. Y perdonó a Agag y perdonó lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos, de todo lo bueno. No lo quisieron destruir por completo, por todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron. Todo lo que era despreciable lo destruyeron totalmente.
¿Se recuerdan? Viene Samuel y Saúl le dice, hice lo que Dios me dijo que hagas, y Samuel le dice, ¿y por qué escucho a las vacas? No, porque no hiciste lo que tenías que hacer. Y después pasa el tiempo y Agag dice, Zafé, ya no me van a matar, y ahora me llaman ante Samuel, qué bueno. Y miren lo que pasa ante Samuel, pobre tipo. 1 Samuel 15:33, pero Samuel dijo, como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag delante del Señor. Pobre Agag pensó que estaba libre y lo despedazan. Por este pecado pierde su reino Saúl. Agag termina muriendo igual, pero quedan descendientes. Y entonces vemos que la lucha entre Saúl y Agag es una lucha entre la tribu de Benjamín, de donde venía Saúl, y el pueblo de los amalecitas. Y ahora llegamos a nuestro pasaje y vimos en capítulo 2, versículo 5, ¿de dónde viene Mardoqueo? Él es de la tribu de Benjamín, de la misma tribu que Saúl. Y ahora se nos presenta Amán, y Amán, ¿quién es? Es un agageo. La misma lucha que ha estado desde Éxodo sigue ahora siglos y siglos y siglos y siglos más tarde, y el judío lo lee y dice, pará, Mardoqueo es benjamita, Amán es agageo. Agarra los pochoclos, ¿no? Esto se va a poner interesante. Amán es el enemigo de Benjamín. Amán es el enemigo de Israel. Amán es el enemigo de Mardoqueo. Y Amán es el enemigo de Dios. Y el autor lo va a presentar así en todo el libro. Mírenlo, capítulo 3, versículo 1, lo acabo de leer. Amán el agageo. Capítulo 3, versículo 10, mírenlo. Amán el agageo, enemigo de los judíos. 8.1, Amán, enemigo de los judíos. 8.3, Amán, agageo. 8.5, Amán, hijo de Amedata, agageo. 9.10, Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos. 24 del capítulo 9, Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos. ¿Hay alguna pregunta sobre quién es Amán? En todo el libro, Amán es el enemigo de los judíos. Y aquí lo que vamos a ver es que Amán, el enemigo de los judíos, es engrandecido, es ensalzado y es establecido como autoridad. Lo engrandeció, dice versículo 1. Lo engrandeció, lo exaltó, lo alabó, lo honró como uno distinguido. Dice ahí versículo 1 que lo ensalzó, lo promocionó dentro del reino. Y dice allí que lo estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Lo pone como autoridad. En otro texto dice, y es mejor quizás traducido, en su silla de honor, en su lugar alto sobre todos los príncipes. El autor quiere que entiendas que este debió haber sido el lugar de Mardoqueo, pero el rey establece al enemigo de Dios. Se lo dio a su enemigo. Lo que debió haber sido dado al instrumento de Dios fue dado al instrumento de Satanás. Lo que debió haber sido dado al pueblo de Dios fue dado al enemigo del pueblo de Dios. Y uno se pregunta, ¿está Dios en control? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo puede ser que el enemigo de Dios tiene todo el poder cuando Dios podría haber establecido a Mardoqueo? Versículo 2. Vemos la orden del rey. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. El rey decretó que todos lo honren. No, esto es lo que hace el rey. Recuerden, con las mujeres, decretó que todas las mujeres, que despidió a su mujer para que todas las mujeres honren a los hombres, ¿no? Porque si no, no los honraban. Y ahora, como nadie va a honrar a Amán, también tiene que decretar que todos honren a Amán. Y así lo van a hacer. Esto es lo que hace el rey, ¿no? Cuando él quiere algo, hace que hagan lo que él quiera. Y dice que todos los que están a la puerta se inclinan a él, menos Mardoqueo. No nos dice por qué. Yo suelo pensar que es porque es agageo.
Es lo que el texto ha expuesto hasta ahora, que él es benjamita, Amán es agageo, pero el texto no nos dice por qué, solo nos dice que no se inclina, rehúsa inclinarse. Entonces en versículos 3 y 4 dice, entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandato del rey? Imagínense, aquí entra Amán, entra a la puerta del rey y entra a un cuarto que es gigante. Porque se descubrió en Persépolis, que es otra ciudad al oriente de Susa, uno de estos cuartos grandes, que era la puerta del rey. Y era un lugar que se dice que es 30 metros por 60 metros. Aquí tenemos 15 por 15, así que imagínense, es gigante. Y él entraba a este lugar y todos se arrodillaban ante él, menos Mardoqueo. Y cuando está ocurriendo esto, los demás están como, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te estás arrodillando? No porque les interesaba Amán, ¿por qué traspasas el mandato del rey? El rey lo mandó, vos lo tenés que hacer. Vos sabés que no te conviene ir en contra del rey. Y versículo 4 dice, después que ellos le estuvieron hablando día tras día y él se había negado a escucharlos, se le informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Entonces, día tras día le están diciendo, vos tenés que arrodillarte ante Amán. ¿Y por qué no lo haces? Si tenés que hacerlo, danos una razón. Y él le dice, no te voy a dar una razón. Y es más, el autor no nos da una razón a nosotros tampoco. Solo dice, no lo voy a hacer. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a decirle a Amán. Y ahí vamos a ver si realmente lo que él dice es así o no. Ahora es muy interesante, debemos observar que Amán no sabía esto. Había muchos hombres en un espacio grande, y Amán no lo sabía, porque dice que se lo van a informar a Amán. No es que Amán pasa por ahí y está Mardoqueo ahí parado, yo no me inclino. No, esto fue algo delante de muchas personas. Entonces, él no lo hace, y vemos que se lo informan a Amán, y también aquí dice que saben que él es judío, dice porque él se lo declaró. Entonces quizás dice, yo soy judío, él es agageo, entonces no me voy a inclinar, no sabemos, no nos dice exactamente eso el texto. Pero vamos a ver que Amán se va a enterar también que es judío. Entonces se lo llevan a Amán. Y versículo 5, cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Entonces van, se lo informan a Amán. Amán ve que este hombre está haciendo esto. Y entonces el texto en hebreo es muy interesante porque la palabra Amán es Hamán en hebreo y la palabra furor es Heima. Entonces el versículo termina diciendo Hamán Heima. Él tiene furor, él tiene ira, él está enojado. Y es la misma palabra que se usa en versículo de capítulo 1, versículo 12. ¿Recuerdan cuando la reina rehúsa presentarse ante el rey, la reina Vasti, y el rey ¿qué hace? Se llena de furor. Y aquí de nuevo tenemos a Amán, se llena de furor porque este hombre no hace lo que él quiere. Y encima él se entera, le dicen que es judío. Y entonces vemos el plan maligno que él comienza a formular. Dice, él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo, por tanto Amán procuró destruir a todos los judíos. El pueblo de Mardoqueo que estaban por todo el reino de Asuero. Él se entera que Mardoqueo no se está inclinando y él se entera que Mardoqueo es judío. Entonces quiere matar a Mardoqueo. Pero él no se contenta solo matar a Mardoqueo porque, imagínense, Amán está acá arriba. Mardoqueo está allá abajo. Matar a él es fácil, pero yo tengo poder para hacer algo mucho más. Y esta guerra que ha habido entre los amalecitas y los benjamitas por siglos, yo puedo eliminar a Mardoqueo y puedo eliminar a toda la raza judía. Y eso es a lo que él apunta. Entonces es su oportunidad para deshacerse de su enemigo, y su enemigo es el pueblo judío. Y él va a hacer un plan que él va a acabar con ellos y no va a quedar ni uno en todo el imperio. Que esto también repercute en Jerusalén, donde están los que volvieron con Zorobabel, en el libro de Esdras. Entonces aquí comienza la trama principal del libro. La trama principal del libro. Amán intentará destruir al pueblo judío. De eso se trata el libro, los personajes que él intenta destruir al pueblo. Entonces, al mirar en estos versículos, pensaba en algunas cosas, dos aplicaciones que quiero hacer aquí en este punto del mensaje. Y una es que Amán y Mardoqueo representan una lucha mucho más grande. Una lucha mucho más grande. Una lucha entre Dios y Satanás.
Una lucha entre el bien y el mal. Una lucha que como creyentes nosotros seguimos luchando. Donde Satanás continúa siendo el enemigo. Y vamos a ver que Amán es muy astuto. Amán manipula. Amán miente. Amán dice medias verdades con engaño. Y es lo que es Satanás. Y es lo que Satanás ha sido desde el principio. Y vemos que Satanás es un enemigo que es como un león que busca devorarnos y destruirnos. Entonces estamos en la misma lucha. Y lo que Satanás quiere hacer es destruirte a vos, destruir a tu familia, destruir tus seres queridos, destruir esta iglesia, destruir todo. Eso es lo que Satanás quiere. Destrucción total. Y cuando miramos allá afuera no es tan difícil ver su plan. Lo está haciendo. Entonces, como creyentes, Efesios nos dice que debemos afirmarnos en el Señor, estar firmes en el Señor, ponernos la armadura de Dios, estar listos para combatir, estar listos para ganar la victoria, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha es contra el diablo y sus demonios. Entonces yo no puedo luchar solo. Entonces debo afirmarme. Entonces primero vemos que esto representa algo mucho más grande, pero segundo quiero que entendamos que nuestras decisiones tienen consecuencias. Miren lo que hace Mardoqueo. Él rehúsa arrodillarse ante Amán y por esa decisión todo el pueblo está en juego. Todo el pueblo. Todo el pueblo está en juego. Cuando vos tomás decisiones, pensá bien antes de tomar la decisión. Porque te va a afectar a vos, te afecta de manera grande. Pero afecta también a tu familia, afecta también a compañeros del trabajo, afecta también a la iglesia, afecta también a todos los que están a tu alrededor, afecta a todos. Y podría llevar a decisiones que son catastróficas para vos y para los de tu alrededor. Entonces pensa bien, ora bien, busca al Señor y su guía. Entonces, hermanos, hay momentos en el cual nosotros debemos dar nuestra vida por el Señor, pero tan importante como dar la vida para el Señor, es importante saber cuándo y en qué momento debo hacerlo. Esto no parece un momento para establecerse ante Amán. Entonces vemos que sus decisiones tienen consecuencias, pero al tomar un paso atrás, Dios está a cargo aún de todo esto. Entonces vemos el plan del maligno y vemos que el enemigo es revelado. Este es Amán, este es el villano, este es el malo de la historia. Y segundo, vemos el plan propuesto. No solo el enemigo revelado, pero el plan propuesto en versículos 7 al 11. En versículo 7 dice así: en el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte, delante de Amán, para cada día y cada mes, hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Entonces, en versículo 7 vemos la fecha. La fecha. Tenemos aquí que ellos están en el mes de Nisán. El mes de Nisán, que es el primer mes en el calendario judío, no el primer mes de Persia, pero sí el primer mes del calendario judío. Este es el mes de Nisán. Y vemos que lo que hace... iba a decir esto, sí, es el mes de Nisán y dice el año 12 del rey Asuero. Ahora recordemos, el libro comienza en el año 483 y en el tercer año del rey Asuero. Y después, en el séptimo año, vimos en capítulo 2, versículo 16, el séptimo año del rey Asuero, que es el año 479, Ester es proclamada reina. Ahora han pasado 5 años desde que Ester es reina. Por 5 años Ester ni sabe por qué es reina. ¿Sí? Han pasado 5 años. Y aquí estamos en el año 12, en el año 474 de la historia. Han pasado 5 años. Y quiero que sepan, y en un momento les voy a mostrar otra hoja, y puse estas 2 hojas ahí atrás porque las edité. No son inspiradas. Y cambié algo, ¿sí? algunos números que les dije que quizás iba a pasar. Pero aquí lo tienen. Creo que esto nos va a ayudar a ir entendiendo lo que está pasando en esta sección. Pero estamos en el mes de Nisán, allí arriba de todo, a principio del año judío.
Y Amán echa estas suertes, este Pur, y Pur va a ser muy importante aquí al final del libro. Son las suertes para determinar, él echa estas suertes para determinar cuándo va a destruir al pueblo judío. Entonces no va a decidir así nomás, él va a echar estas suertes y hacerlo. Y echar suerte fue algo común en tiempos antiguos, aún el pueblo de Israel lo hizo, y hay muchos pasajes que hablan de que echaban suertes y Dios le mostraba lo que ellos tenían que hacer, su voluntad. Y estos hombres en Persia también echaban suertes para saber las cosas y qué hacer. Pero es interesante que él echaba suertes para ver cuándo destruir a los judíos, pero estas suertes, aunque parece que son al azar, Dios está demostrando su voluntad también. En Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Entonces él echa las suertes, pero ¿sabes qué? Dios está a cargo de cómo caen. Y miren dónde caen. Dice que echa las suertes para cada día de cada mes hasta el mes de Adar. ¿Cuál es el mes de Adar? El último mes. Entonces echa suertes para que caigan cualquier día de todo el año. Y capítulo 3, versículo 13, nos muestra que ese día cayó el día 13 del mes 12. O sea, ¿qué día? El 13 de Adar. El 13 de Adar, el último mes de este año judío. Entonces, la fecha está establecida. Ahora es Nisan y él tiene 11 meses para formular su plan para que él pueda destruir a los judíos. La fecha está establecida. Ahora tiene que convencer al rey. Entonces en versículo 8 dice: y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de su reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey, así que no conviene al rey dejarlos vivos. Primero observamos que Amán tiene acceso libre al rey. Y decimos, sí, obvio, no, pero cuando miramos más adelante en el libro vamos a ver que, aunque sea para Esther presentarse ante el rey sin que él la llame, ella podría morir. Pero Amán tiene un acceso que nadie tiene. Él va al rey: che, rey, te quería decir que quería hacer esto y esto y esto. Tiene ese acceso. Increíble, él está en una posición muy alta, muy poderosa. Y entonces él lo que le va a pedir aquí en versículo 8 es aprobación de eliminar a los judíos. Pero miren cómo lo hace. Directo del infierno, directo de Satanás, en su plan diabólico, de su manera astuta, su forma manipulativa ante el rey y diabólica, va de verdades a medias verdades y engaño a mentiras. Y así es como lo proclama. Y en todo esto nunca menciona a los judíos. Entonces pide la aprobación de eliminar a los judíos. Un autor lo dice así: la acusación de Amán contra los judíos fue astutamente diabólica en su construcción, procediendo como lo hizo de la verdad a media verdad a mentira directa. Entonces miremoslo, ¿qué es lo primero que dice? Es una verdad. Dice: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de su reino. Eso es la verdad. ¿Se acuerdan? Israel estaba en Jerusalén, pero los llevan y ahora están esparcidos en distintas ciudades. Sabemos, aunque sea, que están en Babilonia y por ejemplo, también están en Susa. Sabemos que habían israelitas antes que fueron llevados a Asiria y Babilonia conquista a Asiria. Hay gente en todo el imperio de Persia. En cada ciudad, en cada provincia hay judíos, están esparcidos por todos lados. Eso es la verdad, pero eso es muy importante para lo que Amán quiere hacer. Entonces dice una media verdad. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos. Bueno, sí, en cierta manera, y claro que iba a ser así. ¿Recuerdan cómo era Persia? Babilonia lo que hizo es llevó a todos a Babilonia y eran sus esclavos ahí. Pero cuando Persia tomó control, mandó a todos a que vuelvan a sus ciudades, que establezcan su religión, que establezcan sus leyes, pero que paguen tributo al rey. Entonces los reyes de Persia querían esto, querían que tengan sus propias leyes. Entonces él le dice: lo de ellos es diferente de todos los demás pueblos. Claro, cada pueblo era diferente de todos los demás pueblos. Era verdad que fue así, pero la forma en que él lo dice es como una media verdad. Y habla de pueblo y pueblos y esto y lo otro, pero otra vez miren, no dice judíos, no dice quiénes son. Y esto entra la necedad de Asuero, nunca pregunta a quién quiere destruir. Que yo me preguntaba, mirá si era el rey mismo. Nunca lo dice.
Y luego va la mentira. Y no guardan las leyes del rey. Nosotros estudiamos el libro de Esdras. Nosotros estudiamos el libro de Nehemías. En ningún momento no guardan las leyes del rey. Ellos siempre hacen y obedecen las leyes del rey. Hay un solo hombre que no guarda una sola ley del rey. Es Mardoqueo, que no se inclina ante Amán. Esa es la única. Pero no va a mencionar eso. Solo menciona que como pueblo, ellos no guardan las leyes de nadie. Y entonces le dice al final, así que no conviene al rey dejarlos vivos. Ahora imagínense, el rey Asuero ha tenido distintas rebeldías en distintos lugares, pero eran en regiones específicas. En Babilonia, en Egipto, y él los ha tenido que derrotar. Pero ahora viene Amán y dice, hay un pueblo que está esparcido por todo el imperio. Y ellos son rebeldes a lo que vos decís, y ellos no van a seguir tu ley. Y claro, imagínate que sos el rey. Yo he derrotado rebeliones, pero esto se puede fomentar por todo mi reino, esto puede ser mi fin. Y entonces Amán apela a eso y le dice, vos tenés que destruirlos. Esto es lo mejor para vos, rey. Yo quiero lo mejor para vos. Yo quiero tu beneficio. Yo no quiero verte caer. Sería una lástima. Eliminalos, matalos. Versículo 9, si al rey le parece bien que se decrete que sean destruidos. Y ya aprendimos, ¿no? Un decreto no puede ser revocado. Si lo decreta, ya está. Y él dice, si le parece bien al rey, rey, esto es lo que a vos te conviene. Decretá que los maten. Yo quiero lo mejor para vos y tu reinado. Increíble lo que está pasando acá. ¿Has estado en una situación así alguna vez? Donde otros van a algún superior o a otra persona hablando de vos, de lo que ellos le conviene hacer con vos, cuando en realidad le conviene a él o ella, y te tiran abajo y te destruyen y hablan sobre vos y acerca de ti para deshacerte de ti, y todo lo que dicen es verdad, media verdad, mentira, engaño, manipulación. Ay, jefe, yo quiero lo mejor, nada más. Quiero que tu nombre sea santificado en este lugar. Andá y lleva a esa persona a la silla eléctrica. O sea, ¿te ha pasado alguna vez? Y ves cómo el enemigo va creciendo y vos callado haciendo lo que Dios quiere que hagas y te están infamando todo el tiempo. Estas personas diabólicas buscan su propio avance, pero ¿sabes qué? Detrás de todo esto, lo que está pasando, donde Mardoqueo no puede hacer nada, donde los judíos no pueden hacer nada, está Dios obrando, está Dios haciendo su obra. Y es así en nuestra vida y en cada situación, y cuando vemos esa injusticia tan de cerca y cómo puede ser que hagan eso, no te preocupes, déjalo en las manos de Dios. Dios se va a ocupar de esa persona, al que le habla, se va a ocupar de vos, pero hermano, nunca seas esa persona que va con engaño, que va con manipulación, a agasajar a alguien para su propio beneficio. Entonces Amán hace esto, Amán dice, rey, esto es lo que te conviene. Y Amán le ofrece plata, dice, yo pagaré 340 toneladas de plata en manos de los que manejan los negocios del rey para que los pongan en el tesoro del rey. Es una coima, ¿no? Hace esto, rey, yo te voy a ofrecer plata. Era una cantidad inmensa de plata. Un solo comentarista se jugó por decir cuánto sería hoy, los demás no lo dicen, y él dijo que eran como 64 millones de dólares al día de hoy. Pero bueno, si era 60 o 70 o 100 o 50, lo que sea, es un montón de plata. Y lo que sí todos los comentaristas están de acuerdo es que esto era 2/3 del impuesto anual que se le daba al rey. Y Amán dice, yo te lo pongo acá. Y matamos a los judíos. Entonces eso es lo que le dice. Entonces miren lo que ocurre en versículos 10 y 11 y vemos la indiferencia del rey. Él no hace preguntas. Él no pregunta quién es el pueblo. Él no pregunta si le conviene destruirlos o no. Miren versículo 10. El rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán. Se saca el anillo que simbolizaba autoridad absoluta. Autoridad absoluta. Y se lo da a Amán, para que Amán haga lo que quiera, sin ni siquiera molestarse de preguntar quién es el pueblo,
que irónicamente Amán va a matar a la reina del rey. Ni siquiera preguntó. Toma su anillo, se lo entrega a Amán, el anillo del poder del rey, de la autoridad absoluta, y le está diciendo al final del versículo 11, hacé lo que te parezca, hacé lo que quieras. Pero noten las palabras del autor y cómo lo hace tan específicamente. Aquí dice que tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, y no quiere que te pierdas esto, hijo de Amedata, el agageo, enemigo de los judíos. Todo el poder, la máxima autoridad, la decisión imperial es dada al enemigo de los judíos, la cual debía haber sido dada a Mardoqueo. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo permite Dios esta situación? ¿Cómo puede ser? Los judíos están al borde de ser decretados, eliminados. ¿Dios no va a hacer algo? ¿Por qué Dios ha permitido esto? Y después en versículo 11 dice que el rey no quiere plata, es indiferente. Dice, no quiero tu plata, vos usa la plata también, enriquecete vos. Entonces termina versículo 11, Amán tiene fecha, Amán tiene la autoridad del rey y lo único que falta es llevar a cabo su plan. Entonces, en tercer lugar, no solo vemos el enemigo revelado y el plan propuesto, pero vemos el decreto sellado. El decreto sellado. Versículo 12 dice, entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero, y conforme a todo lo que Amán había ordenado, fue escrito a los sátrapas del rey, a los gobernadores que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, escrito en el nombre del rey Asuero y sellado con el anillo del rey. Llama a los escribas. El día es el 13 de Nisán, seguimos en ese primer mes, el 13 de Nisán de 474, y escribe y firma y sella el decreto. Y esto fue escrito a los sátrapas, a los gobernadores y a los, déjenme buscar los otros, y a los príncipes. Entonces va de mayor a menor. Los sátrapas eran los que gobernaban las partes más grandes del imperio, tenían regiones más importantes. Y después están los gobernadores que estaban sobre las provincias y las ciudades, un aspecto más chico. Después estaban los principales, que también se puede traducir los oficiales, que eran los líderes de los grupos particulares. Entonces iba de mayor a menor, como iba saliendo todo esto. Y dice que fue dado, dice, a cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, y luego a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua. Y empecé a buscar, porque en el hebreo dice cada, y no dice cada, pero es muy interesante lo que dice el hebreo. Dice que estaban sobre provincia a provincia, y a los príncipes de pueblo a pueblo, y provincia a provincia, y conforme a su escritura, a pueblo, lo repite 2 veces cada vez, enfatizando esto, que es en cada lugar. No hay un rincón que no va a llegar este edicto en todo el imperio, incluyendo a Jerusalén. Va a llegar a todos lados. Todo judío lo va a saber, todo no judío lo va a saber. Esto llega a todos lados. Y dice que es escrito en el nombre del rey Asuero y sellado con el anillo del rey. Es como si el rey lo hubiera hecho. Y Amán le puso el sello y es un decreto. Y este decreto no puede ser revocado. O sea, el otro día se levanta el rey y dice, no, ¿qué hiciste? No, cambiémoslo. No puede. Tiene el sello del rey. Ni el rey mismo puede revocarlo. No se puede. Entonces, hermanos, veamos la magnitud de lo que está pasando aquí. Acaban de decretar un decreto de que los judíos serían destruidos. Y si eso dice, sí, miremos versículo 13. Dice, se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey. Entonces estas cartas van a todos lados. Aquí está, lo envían. Para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo.
Destruir, matar y exterminar es bastante final, ¿no? O sea, no hay ahí un pero ¿qué va a pasar? Nada, esto es un castigo. No, esto es eliminación completa. ¿Y de quiénes? De todos, de grandes, de chicos, hombres, mujeres, niños, jóvenes. Esto es todos. Vos sos judío, vos morís. Imagínate que vos estás en una de las ciudades y vos recibís esta información. No hay lugar de escape. No hay a dónde ir. No hay manera de zafar. Vos morís. Y punto. Y peor que eso, faltan 11 meses. Entonces por 11 meses vos tenés que esperar este día. Esto fue peor que la esclavitud en Egipto. Esto fue peor que ser deportado y llevado a Babilonia. Este es un día que viene, el 13 de Adar, en el cual todos los judíos morirían. Sabían el día de su final y por un año estarían así esperando, sin nada que podrían hacer. Y el peso, yo creo, creciendo sobre ellos cada día, porque sus vecinos al ver todas sus posesiones pensando, ¡wow! Se compró una tele de 85 pulgadas. Esta Navidad va a estar buenísima. Mirando, siendo, ¿qué es la palabra? Codiciando esas cosas. Porque dice acá que sus posesiones dadas al saqueo. Lo mato, me llevo sus cosas, es todo legal, es decreto del rey. Y esto va creciendo. Ponelo en tu contexto acá, imagínate que eso pasara, ¿no? Todos los creyentes, digamos, son eliminados y la gente alrededor, che, mi vecino es creyente. Su auto, su ropa, sus comidas. Esto es lo que estaba ocurriendo. Y por un año hay tensión, por un año hay odio, por un año va creciendo esto, los vecinos esperando, armando sus armas, estando listos para que en ese momento lo eliminan y rápido tratan de saquear lo que pueden. ¿Cuándo se promulgó esto? Mírenlo, versículo 12. Entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero. Este es el 13 de Nisán. El 13 de Nisán, estamos aquí en el mes primero, marzo, abril. Y es muy importante entender el día porque hay mucha ironía acá también. Porque quizás uno pregunta, ¿por qué es importante? En Números, capítulo 9, dice así. El Señor habló así a Moisés en el desierto de Sinaí en el primer mes del segundo año. ¿Cuál es el primer mes? Nisán. Del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, dice que los israelitas celebren la Pascua a su tiempo señalado. En el día 14 de este mes, al atardecer, ustedes celebrarán a su tiempo señalado la celebración conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus ordenanzas. ¿Cuándo fue hecho el decreto? El 13 de Nisán. ¿Y qué festejaba Israel el 14 de Nisán? La liberación, la Pascua, donde Dios los rescató de la opresión del pueblo de Egipto, donde ellos iban a matar el cordero la noche anterior. Y cuánta ironía, el día que debían celebrar el rescate de Dios, el día anterior se sella un decreto que iban a ser eliminados. Cuando llega el otro día, ¿cómo te sentís, no? Te empezás a preguntar. Todo estaba en su contra en Egipto y Dios los rescató, pero mirá toda nuestra historia de pecado. Dios nos va a rescatar a nosotros también porque mirá el decreto del rey, no puede ser revocado. Dios fue fiel en el pasado, pero ¿será fiel ahora? ¿Los rescatará de este mal? Quiero mostrarles una diapositiva más, que es lo que veníamos viendo, para que vayamos siguiendo lo que la línea de tiempo que estamos mirando. Pero hoy vemos aquí en capítulo 3, versículo 7, las suertes delante de Amán. Y aquí puse las hojas ahí atrás porque aquí había puesto 473, pero es mejor entenderlo como todo en el mismo momento, 474, que ocurre en capítulo 3, versículo 12, que leímos recién. Y esto va a ocurrir al fin del año judío, que es el 473
de los persas en un día. Capítulo 3, versículo 13. Entonces esta carta es promulgada a todos lados, dice la copia del edicto, versículo 14, que sería promulgada ley en cada provincia, fue publicado a todos los pueblos para que estuvieran preparados para ese día. Cada pueblo, cada provincia, cada ciudad es dado esto. ¿Para qué? Para que se preparen. Alístense, prepárense, los vamos a destruir. El judío no tiene dónde correr, no tiene dónde escapar, no tiene a quién apelar, no tiene corte a dónde ir. La ley está en su contra. Su destrucción se esparce más allá de lo que la mente puede comprender. No pueden hacer nada. Nada, no hay a dónde ir. Es destrucción y destrucción final. Y el decreto no puede ser revocado. La aniquilación de los judíos es segura. Aquí es donde nos juega muy en contra conocer el libro de Esther. Conocer que hoy hay judíos presentes todavía. Pero pongámonos en su situación, ellos no saben lo que va a pasar. Y ellos lo único que conocen es que cuando hay un decreto ocurre sí o sí. Y están al borde de ser eliminados. Y están en una situación donde tienen que determinar si van a confiar en Dios o no. Si van a aferrarse a sus promesas o no. Si creen que Dios es fiel o no. Entonces miren cómo termina esta escena. Y es muy triste, pónganla en contexto como si esto fuera lo que pasara con nosotros hoy. Salieron los correos apremiados por la orden del rey. El decreto fue promulgado en la fortaleza de Susa. Y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Azusa estaba turbada. Decretan y promulgan esta matanza de los judíos. Y vemos aquí en capítulo 4, vamos a ver cómo reacciona Mardoqueo. Vamos a ver cómo reaccionan muchos de los judíos, pero por ahora es una comparación entre Amán y el rey y la ciudad de Susa. Esa es la comparación que hace el autor. Y luego de que Amán decreta con el sello del rey que sea destruido todo, que sean destruidos todos los judíos, el rey y Amán se sientan a beber. Es algo de risa, es algo de disfrutar y se sientan a un banquete. El rey habiendo sido engañado, Amán pensando que se va a salir con la suya, con un plan recontra maligno. Mientras que ellos están haciendo eso y pasando la bomba, tenemos por otro lado la ciudad de Susa. Y la ciudad de Susa está turbada. No dice los judíos acá, dice la ciudad de Susa, toda la ciudad. Imagínate, hoy son los judíos, pero si pueden matar a los judíos, ¿por qué no me van a matar a mí mañana? Que yo soy de tal y tal pueblo. Y están en confusión, y están turbados, y están desconcertados, y están agitados. Y aún quizás judíos pensando así, como dice Jeremías 12:1, justo eres tú, oh Señor, cuando a ti presento mi causa, en verdad, asuntos de justicia voy a discutir contigo. ¿Por qué prospera el camino de los impíos y viven en paz todos los que obran con perfidia? Eso es exactamente lo que está pasando acá. Nosotros vamos a morir y ahí está el rey Amán haciendo un banquete. ¿Por qué ellos pueden vivir así? ¿Por qué, Señor, no les pasa nada a ellos si yo estoy al punto de morir, literalmente? Hermanos, la escena termina con tensión y temor y terror y temblor. Y yo me preguntaba toda la semana cómo hubiera respondido siendo judío. No hubiera preparado mi casa, porque no hay nada para preparar. No hubiera preparado qué le voy a dejar a mis hijos, porque no había hijos a quien dejarlo. Hubiera leído las Escrituras y hubiera dicho, bueno, Dios tiene que ser fiel, pero acá se decretó un decreto. Estoy muerto. Aún cuando la maldad pareciera prevalecer, Dios está en control. Dios está en control. Dios está en control de cada una de las escenas, de cada uno de los actos, de todo lo que está ocurriendo en capítulo 3. El hecho de que Mardoqueo no fue recompensado y Amán sí, Dios está en control.
El hecho de que Amán tiene el título más poderoso de la tierra, Dios está en control, Dios se lo dio. El hecho de que Amán es agageo de la línea de los amalecitas, enemigo de los judíos, Dios tiene el control y Él lo estableció allí. El hecho de que las suertes caen en una fecha que es a 1 año de distancia, Dios tiene el control. Él hizo que las suertes caigan en ese lugar. El hecho que el día que sale este decreto es el día antes del día que ellos van a celebrar la Pascua, el recordar lo que Dios ha hecho. Dios está en control, que sea justo en ese día. El hecho de que el rey indiferentemente le da el sello, el anillo de sellar a Amán. Dios está en control. El hecho de que se decreta algo que no puede ser revocado, que es el fin de los judíos, Dios está en control. ¿Entienden eso? Dios no es que lo permite, Dios está en control de eso. Dios está en control de eso. Estas cosas no suceden solas. Dios tiene autoridad absoluta. Dios providentemente está moviendo todo como Él quiere. En una escena que produce desesperación, porque es lo que produce, donde el pueblo será exterminado, Dios está obrando a su fin divino. Entonces leemos esto y entendemos la teoría. Entonces, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Vos creés que la maldad hoy está prevaleciendo? Si decís que no, vivís abajo de una cama, está prevaleciendo. Si decís que no, no te conoces a vos mismo, sos malo. La maldad está prevaleciendo. ¿Crees que el creyente no tiene una voz hoy? Sí, es lo que está haciendo el mundo. Hay que respetar al homosexual, hay que respetar al transgénero, hay que respetar a todos los asesinos, abortistas, pero cuando el creyente dice algo, hay que callarlo. Libertad para todos, menos el creyente. A ese hay que callarlo. No hay lógica. Hay un montón de géneros, pero ¿sabes qué? Anda a preguntarle a mi hija cuántos géneros hay. Hombre y mujer, no es tan difícil. ¿La autoridad de la Biblia es una fantasía en este mundo? Estoy exagerando, no para nosotros. Estamos en un mundo en el cual ya no hay verdad absoluta. Lo que vos quieras, creas y lo que vos definas es la verdad. Gobiernos tratando de definir la verdad, cambiando diccionarios para que palabras significan lo que ellos quieren que signifiquen. En un mundo donde, y esto está creciendo ahora, a la luz de nuestra cultura, donde secuestran niños, donde trafican niños como objetos sexuales, donde luego matan a niños y venden sus órganos, y eso está pasando, increíble. La maldad está prevaleciendo. La maldad está prevaleciendo. Y a veces leemos un libro como Esther y un capítulo como el capítulo 13 y decimos, no, Dios está en control ahí. Pero después nos damos vuelta y vemos nuestro mundo y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Cómo puede permitir Dios que pasen todas estas cosas? ¿Quién está en control de todo lo que está sucediendo? En medio de la maldad, ¿vos ves la mano de Dios obrando? Hermanos, Dios está salvando almas. Hermanos, Dios está edificando su iglesia. Hermanos, Dios está agregando personas a su reino. Dios está en control. Dios está obrando. Nuestra vida de 30, 40, 50, 60, 70, 100 años es un pedacito a todo el plan de redención de Dios. Y en el fin, el injusto tendrá su juicio al infierno para siempre y Dios reinará. Esto es parte de su plan. Y deja que el hombre se meta más en su pecado y permite que el hombre siga sus propios deseos. Dios está en control de todo eso. El hombre es responsable por lo que hace, pero Dios está en control de todo eso. Él está obrando. Entonces, hermanos, en medio de este mundo que trae desesperación, uno tiene un hijo y piensa, ya en mi vida esto va a ser un desastre. Ni quiero pensar lo que van a pasar mis hijos. Y a veces no hay esperanza. Tenemos que confiar en Dios. Él es fiel a sus promesas. Y por más oscuro que parezca el día, Dios triunfará sobre el mal. Ya lo ha establecido. Entonces Él está en control de la situación en la que vivimos,
Él está en control de tu situación en particular, Él está en control de todo el mundo y Él tendrá la victoria sobre la maldad. Entonces, si eso es verdad, nosotros como hijos de Dios no debemos depender de las cosas inestables en el mundo. Nosotros vivimos en un país que es muy inestable, ¿no? Lo notamos después de que votamos. Miren lo que pasó. Miren lo que pasó con el dinero. Miren lo que pasó cuando ibas a una ferretería y no te vendían nada. Y a una herrería y no te vendían nada. Y a un corralón. Y a donde sea que vayas nadie te vendía porque era todo inestable. Pero aún si nuestra nación cambiara y las cosas fueran muy estables, hermano, nunca confíes en eso. Lo único estable en lo cual podés confiar es en Dios. Y aún en el mundo inestable que vivimos, en nuestro país inestable, nos ayuda siempre a recordar que confiamos en Dios. Él está en control. Entonces, aún cuando la maldad pareciera prevalecer, Dios está en control. ¿Confías en ese Dios? Y pregunto por último, ¿has puesto tu fe en este Dios? Decís, bueno, si Dios está en control, yo quiero servir a este Dios. Yo quiero estar del lado ganador. Yo quiero estar del lado victorioso. Yo quiero estar en su equipo. ¿Cómo llego a conocer a Dios? ¿Cómo llego a ser un hijo de Dios? Porque el que no es hijo de Dios está en contra de Dios. El que no es hijo de Dios está en el campo de Amán. Quizás no haces todas las cosas terribles de Amán, pero sí sos terrible igual que Amán y sos pecador igual que él y tu fin es el mismo. Pero Dios manda a su Hijo Jesucristo, quien es Dios mismo, y se hace hombre. Y Él viene a morir en la cruz por tus pecados. Y Él viene a tomar tu lugar. Y la Biblia nos dice que Él muere en la cruz, tomando la ira de Dios que pertenece a nosotros en el juicio final, tomando nuestros pecados sobre Él, y muere en la cruz y es sepultado y resucita. Y la Biblia dice que Él resucitó en victoria sobre la muerte y el pecado y Satanás y todo aquel que pone su fe en Él, que descansa en Él, que cree en Él para vida eterna, es salvo. No hay otra forma de ser salvo. No hay otro camino al Padre. No hay otra forma de ser hijo de Dios, que Él nos adopte. La única forma es por medio de Jesucristo. ¿Crees en Él? ¿Has puesto tu fe en Él? Si no has creído en Él, hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentirte, hoy es el día de poner tu fe en Él. Y si crees en Él, viví confiando en Él. La salvación no es una fe pasada. Fui salvo en el pasado cuando creí, para vivir con fe en el presente y en el futuro en el Señor. Seguí confiando en el Señor. ¿Pensás que el que te salvó del infierno eterno para estar con Él en la gloria eterna no te puede hacer perseverar en esta vida? Sí, Él es tu roca firme. Entonces, aún cuando la maldad parece prevalecer, Dios está en control. Confía en Él. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Por un lado nos metemos en esta historia y es tan impactante y hay tantas verdades allí para aprender y es interesante, nos encanta y wow, y mirá lo que el autor está haciendo y mirá lo que está pasando y qué va a pasar con el pueblo judío y van a morir y qué pasa con las promesas de Dios. Y debemos entenderlo y debemos saber lo que el texto dice. Y por otro lado debemos ver que nuestra situación es en cierta manera diferente, pero el Dios es el mismo y la cultura es la misma y la cultura aborrece a Dios y la cultura está en contra de Dios y nosotros somos hijos de Dios y estamos en esta misma batalla contra Satanás y el mundo. Y debemos recordar que Dios prevalecerá. Y entonces en la inestabilidad de lo que está ocurriendo en los barrios, en las escuelas, en personas que no pueden distinguir entre hombre y mujer, que creen que pueden elegir qué son, en millones y millones y millones de bebés asesinados, que dicen que no son personas todavía, que dicen que su cuerpo pueden hacer lo que quieran. Y la ironía es que todos ven a los nazis y Hitler como algo súper malvado,
pero los que ellos mataron ni llega a ningún porcentaje de los que mueren por años siendo abortados. Entonces Satanás ha evolucionado en lo que él está haciendo, donde ya todo el mundo está de acuerdo con este mal. El mundo está cada vez peor. Padre, este mensaje no es para deprimirnos, este mensaje es para recordar quién está sentado en el trono, Dios. Entonces es en Él en quien confío. Aun cuando parece que prevalece el mal, Padre, tú estás en control. Amén, damos gracias, gloria a Dios. Nuestro Padre está en control. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te pido que cualquier cosa que esté atravesando o pasando cualquier hermano, que esto sea un aliento para ellos, esperanza para ellos, porque en todo podemos confiar en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.